diciendo a sus compañeros si es que se pueden ir uniendo. Bien, chicos, vamos a comenzar con algunas preguntitas. Les voy a dar algunos minutitos para que puedan resolver. Manden su clave y bueno, después lo resolvemos conmigo. Bien, entonces esta vendría a ser la pregunta número 1. A ver, chicos, si es que podrían enviar por el chat su clave y ya lo resolvemos luego conmigo. Chicos, ¿pueden enviar sus claves? Bien, entonces vamos resolviéndolo conmigo. Em, ok, a ver, nos dan ahí una clave que podría ser la B. Ok, entonces vamos a resolverlo. Durante la evaluación de un paciente con cianosis labial y malar, mejillas rubicundas y acrocionosis en las extremidades, se observa una fase rubicunda. ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular más probable? Bueno, entonces nosotros acá lo que identificamos es una cianosis. Bueno, esto sobre todo por un problema que estaríamos pensando que vendría a ser sobre todo por la circulación. Recordemos que la cianosis principalmente se va a dar cuando la circulación pulmonar con la circulación sistémica se junta, ¿no? Recordemos porque principalmente la circulación pulmonar transporta el material, al oxígeno, a la sangre no oxigenada y se junta con la sangre del sistema circulatorio no sistémico, en la que sí tiene principalmente sangre oxigenada. Entonces, la combinación de esos dos principalmente genera una cianosis. Y a la misma vez también aquí tenemos lo que vendría a ser las mejillas rubicundas, que esto principalmente habla mucho sobre lo que vendría a ser procesos de vasodilatación a nivel tanto venoso, sobre todo principalmente por esta cianosis, que podríamos relacionarlos, por ejemplo, con sobre todo problemas con congestión vascular. Entonces, seguro ya lo han visto, pero esta, por ejemplo, fascia rubicunda es muy característico de la estenosis mitral. Y esto explicaría por qué la estenosis mitral, ustedes recuerdan, de que la aurícula tiene una gran presión, soporta una gran presión. Y esto hace que a la misma vez las venas pulmonares también tengan ese aumento de presión y generen, por ejemplo, la congestión pulmonar, y que posteriormente también afecta lo que vendría a ser la circulación como tal pulmonar y la sistémica. Entonces, esta principalmente como tal es un poquito más datero, pero como lo mencionaron en su teoría, sí, entonces vendría a ser una estenosis mitral. Otros tipos de fases que pueden ayudarles a recordar, por ejemplo, vendría a ser una fase cianótica, que principalmente pues lo van a ver en lo que vendrían a ser enfermedades congénitas, ¿no? En las que, por ejemplo, hay comunicación interventricular, comunicación auriculoventriculares, ¿no? Etcétera, ¿no? También, por ejemplo, pueden ver una fase que puede ser una fase edematosa, más una fase terrosa. Esto lo pueden ver sobre todo en lo que vendría a ser insuficiencias cardíacas crónicas, ¿no? Entonces, esos datitos les pueden ayudar, sobre todo para un poquito guiarse en la posibilidad, ¿no? Claro que los signos y síntomas van a ser quizás más sugerentes de alguna otra patología que de otra, ¿no? Bien.
Entonces, sí, es la clave B. Bien, entonces vamos a otra preguntita. Esa es la pregunta número 2. A ver, también les doy un minutito, chicos, para no hacerla tan larga, porque sé que están ocupados. Pueden enviar su clave y ya después lo resolvemos conmigo. Bien, entonces lo vamos resolviendo conmigo. Un varón de 25 años acude al servicio de emergencia por dolor torácico intenso. Importante dato, que empeora al inspirar profundamente y al acostarse, pero mejora al inclinarse hacia adelante. Importante dato. Refiere, dice importante, ¿ok? El examen físico presenta frote pericárdico audible en el borde externar izquierdo. Y en el EKG se muestra una elevación difusa del ST y una depresión del PR en múltiples derivaciones. También importante dato. La radiografía normal es, la radiografía de tórax es normal. ¿Cuál es la etiología más probable de su cuadro? Bien, entonces, acá tenemos que señalar importantes 3 signos que vemos en el paciente. Uno vendría a ser el dolor torácico, pero importante con que mejora al inclinarse. Lo segundo vendría a ser el frote pericárdico que nos mencionan. Y lo tercero vendría a ser los hallazgos en el EKG. ¿Qué nos dice en los hallazgos del EKG? Se menciona una elevación difusa del ST. Que claro, ustedes pueden decir, bueno, elevación del ST también hay en un infarto agudo de miocardio y están totalmente en lo cierto. Pero la palabra difusa no es algo característico de un infarto, a menos que sea pues un infarto masivo, ¿no? Cosa que no es común, pero recordemos que hay patologías, como creo que ya están pensando, una pericarditis, en la cual la elevación del ST sí se caracteriza principalmente por ser difusa. Y acá hay otro datito importante, que también ustedes le han dicho que en el EKG la elevación del ST es diferente en un infarto agudo de miocardio que en una pericarditis. Y un poquito más, si bien es cierto, esto no les van a preguntar en su examen, yo sé que en las teorías han hecho hincapié en los EKGs, pero bueno, no sé si es que el coordinador seguirá siendo el doctor Bastidas, pero con nosotros llevamos el semio, el doctor fue el coordinador, y bueno, ninguna pregunta fue de EKG. Además, porque EKG lo van a llevar el otro año en medicina interna. Tampoco tendría sentido que ahora le pregunten, tampoco tratamiento ni diagnóstico. Así es que, bueno, sé que sí he visto sus diapositivas y hay doctores que han agregado eso, ¿no? Pronóstico, pero eso sí es interna. Así es que, bueno, si están ajustados en tiempo, yo les diría que es poco probable que eso les pregunten. Bien, entonces ahora sí, continuando esta parte. Bueno, en lo que vendría un poquito para poder diferenciar, ustedes tienen acá la onda P, tienen el complejo QRS y tienen la onda T. Esto es lo normal, por así decirlo. Pero, por ejemplo, con la elevación del ST, nosotros en una pericarditis lo que esperamos encontrar que, por ejemplo, esta elevación se va a dar de esta manera. A diferencia de una elevación por infarto agudo de miocardio, que es principalmente, como pueden ver, la forma en cómo hay elevaciones desde tal como del inicio, ¿no? En cambio, acá todavía hay como que una bajada y luego como tal se eleva, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es de una pericarditis versus que esto es de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Para que un poco lo puedan tener en cuenta. Bien, entonces esto, como ya le hemos dicho, esto nos es muy sugerente de una pericarditis. La doctora en su diapositiva menciona de que tener 2 de 3 de estos te genera o te hace dar el diagnóstico, pero incluso solamente con el frote pericárdico como tal ya podrías pensarlo, ¿no? Y recordemos un poquito las causas de las pericarditis. Se menciona que la principal causa es idiopática,
Bueno, y entre otras causas, siempre tienen que empezar la parte infecciosa. Y en la infecciosa, algo importante, que a diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades, pueden empezar bacterianas o de otros tipos, acá principalmente es viral. Eso no deben de olvidarlo. Siempre tienen que empezar en la parte viral. Y, por ejemplo, algo que pueden quizás preguntarles, ¿no? Pericarditis asociado a, o que se presenta posterior a un infarto infarto agudo de miocardio posterior a un IMA, se conoce como el síndrome de Dressler. Y esto es importante porque estos, por ejemplo, para una pericarditis infecciosa le van a dar colchicina, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, para el síndrome de Dressler, como tal, es un proceso autoinmune que se va a generar como respuesta del infarto agudo de miocardio, esa lesión que has tenido previa. Entonces, por ende, acá no van a dar, por ejemplo, esos medicamentos, ¿no? Entonces, un dato importante que lo pueden tener en cuenta. Entonces, acá la clave es la B. Bien, así, continuamos. La pregunta número 3. A ver, chicos, les doy un minuto para que intenten leerlo y dar una clave. Ah, sí. Sí, sí, pues. Hola, una pregunta. En la pregunta anterior, ¿por qué no podría ser bacteriana? ¿O qué tendría que decir en caso sea bacteriana? Bueno, principalmente por la etiología más probable, cuando planteas como tal una pericarditis bacteriana viral, como te mencioné, primero es lo viral, o sea, es la causa más frecuente de una pericarditis infecciosa. No, porque, por ejemplo, la paciente no tiene otros problemas añadidos como quizás fiebre o algún otro problemas, ¿no? Escalofríos, sudoración, que quizás nos harían pensar ya en un proceso como tal bacteriano, que sí podría generar más sintomatología. Recordemos con infecciones virales como tal, a diferencia de una infección bacteriana, pues esta no suele a veces acompañarse de síntomas, ¿no? Más, por ejemplo, constitucionales, ¿no? O sea, que afectan de manera difusa a diferentes órganos, ¿no? Es por eso, ¿no? La parte viral es lo más frecuente como causa infecciosa para pericarditis. Por eso es que es la etiología más probable. Claro que de alguna otra manera no descarta que sea bacteriana, pero por no estar acompañada de otros síntomas, entonces lo que primero piensan es viral. Ok, gracias por tu pregunta, Desiree. Bien, entonces continuamos con la pregunta 3. Bien, creo que vamos haciéndolo conmigo. Un varón de 45 años acude a urgencias por disnea progresiva y sensación de opresión torácica. Al examen físico se observa ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, hipotensión, pulso paradójico positivo y desaparición del pulso radial durante la inspiración profunda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, yo creo que por quizás ya han llevado este capítulo, entonces la aparición de ustedes, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos, hipotensión, ya les hace pensar, pues, ¿no? En una patología como podría ser el taponamiento cardíaco, pero, o sea, por la tríada de Becker, ¿no? Pero para poder analizarla un poco más esta pregunta, quisiera explicarle cómo es realmente o cómo es que se llega a un taponamiento cardíaco, ¿no? Porque, bueno, todo comienza con la pericarditis. La pericarditis, como el mismo nombre lo dice, es una inflamación del pericardio. No necesariamente va a tener que llegar a lo que vendría a ser la segunda forma de expresión de la pericarditis, vendría a ser el derrame, ¿no? El derrame pericárdico. El pericardio está cada vez sufriendo más y pueden hacer la analogía, está llorando más y por ende se va a ir acumulando mayor cantidad de líquido en el pericardio. Y es cuando luego el derrame pericárdico va a ser masivo o es que se va a instaurar de una forma más rápida que va a generar el taponamiento cardíaco. Entonces, es más o menos así como es que se llega al taponamiento cardíaco.
Bueno, para que puedan quizás tener algunos datos, el valor normal, por ejemplo, del líquido pericárdico es entre 15 hasta 50 mililitros. Entonces, cuando ya hay más de 50 mililitros, se habla de un derrame pericárdico. Ese derrame pericárdico se va a poder dividir en un leve, moderado y severo, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Pero cuando esto es muy rápido o cuando hay una mayor cantidad de volumen, se habla, por ejemplo, de algunos de más de 300 mililitros, entonces ahí ya estamos ante un problema más grave. ¿Por qué? Porque recordemos un poquito acá, tratemos de dibujar nuestras cavidades cardíacas y lo que vendría a ser aquí es el pericardio, ¿no? Entonces, en un derrame pericárdico, esto se va a acumular pues de líquido, ¿no? Y saben usualmente dónde es que se acumula más líquido, vendría a ser en las cavidades que soportan menos presión. ¿Y cuáles son? Las derechas. Entonces, acá es donde se va, o sea, por este lado es donde va, el líquido va a generar una mayor presión, ¿no? Porque, por ejemplo, por la parte izquierda, esta tiene más presión y por ende el líquido ahí no se acumula tanto. Entonces, esto va a generar, recordemos acá, ¿quiénes llegan? Acá están llegando las venas, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, realmente esto lo que va a generar es un aumento de la presión venosa central o sistémica, como la quieran decir. Entonces, esto, por ejemplo, te va a explicar de por qué el paciente con derrame pericárdico puede tener ingurgitación yugular, sí lo puede tener. Puede tener también edemas periféricos, lo puede tener por el aumento de la presión venosa central, porque recordemos, las principales cavidades acá que van a ser afectadas vendrían a ser tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho. También por este problema se va a ir generando poco a poco un desplazamiento de lo que vendría a ser el septo interventricular. Poco a poco, no tanto, porque aún el derrame, pues como les mencioné, el líquido no va a ser tan grande el volumen. Entonces, esto de alguna otra manera también les puede generar que los ruidos cardíacos estén disminuidos. Entonces, es esperable que se pueda encontrar todo esto. Pero, ¿qué pasa? En un taponamiento cardíaco ya la cosa es diferente. Entonces, nuevamente ustedes tienen acá sus cavidades, pero para tratar de magnificarlo, el líquido va a ser mucho mayor. El líquido va a ser mucho mayor. Acá todavía menos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a generar tanta presión, se va a elevar la presión intrapericárdica, o sea, va a ser demasiada, que lo que va a generar es un desplazamiento masivo, un desplazamiento mucho mayor del septo, del septo interventricular. Entonces, ¿qué es lo que genera? Aquí está el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, ¿qué sale? Sale la aorta, ustedes recuerdan. Y la aorta es la que proporciona la sangre a todo el cuerpo. Entonces, imaginen, por un lado, le va a llegar menos cantidad de sangre y que esto va a ser más complicado aún porque el espacio va a ser bastante reducido porque el septo está bien desplazado. Entonces, esto es lo que va a generar lo que se conoce como un shock. Entonces, esto está relacionado a un shock cardiogénico. Y es por eso que ya la sintomatología que va a tener el paciente va a ser mucho mayor. Esto va a tener ingurgitación yugular, sí, pero ustedes recuerdan que básicamente es más por este proceso, o sea, por aumento de la presión venosa central. Aquí ya se va a ver que los ruidos cardíacos, bueno, van a estar apagados, ¿no? O no van a estar presentes. Pero acá lo característico es la hipotensión. Y la hipotensión sí se explica por el shock cardiogénico, que a diferencia de un derrame pericárdico, nosotros no vamos a encontrar hipotensión. Bueno, esto ustedes lo conocen como la tríada de Becker, pero que tienen que recordar o tienen que saber por qué es lo que pasa y que un taponamiento cardíaco es una emergencia. Es una emergencia cardíaca y por la cual se tiene que evacuar rápidamente, ¿no? Entonces, esto básicamente, por eso es que, por ejemplo, en el paciente tiene ingurgitación yugular, ruidos apagados, la hipotensión, que es lo diferencial, el pulso paradójico positivo. ¿Qué quiere decir el pulso paradójico? El pulso paradójico quiere decir que a la inspiración, la presión sistólica va a disminuir en más de 10 milímetros de mercurio. Ok, ¿qué pasa en la inspiración? En la inspiración llega más cantidad de sangre a lo que vendría a ser el ventrículo a la aurícula derecha y posteriormente al ventrículo derecho. Entonces, imagínense, llega cada vez más sangre acá y aparte que de por sí ya el líquido que está en el pericárdico
en el pericardio genera más fuerza. Imagínense cómo está el ventrículo izquierdo, o sea, es mucho más la presión que va a tener que soportar y por ende la sangre que va a circular, que va a irse por la aorta va a ser mucho menor. Por ende es que esta presión sistólica va a disminuir en una mayor cantidad de lo normal, porque o sea, menos de 10 está bien, pero más de 10 ya no es normal, ¿no? Y eso también explicaría por qué el pulso radial, por ejemplo, durante la inspiración profunda, desaparece. Bien, entonces es por eso que el diagnóstico más probable en este caso vendría a ser un taponamiento cardíaco. Bien, igual, si es que tienen dudas, normal lo pueden comentar. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Un minuto, chicos, para que lo puedan leer. Bien, entonces vamos resolviendo. Acá nos piden características auscultatorias. Lo menciono porque el doctor el año pasado sí preguntaba bastante sobre las características de los soplos en diferentes tipos de valvulopatías que ustedes ya han visto, ¿no? Así es que sí hacía bastante hincapié en eso, y por ende es que la mayor cantidad de preguntas de vasculopatía, valvulopatías son básicamente para diferenciar las características de cómo son los soplos. Bien, entonces aquí un datito o una forma en cómo, por ejemplo, yo resuelvo estos tipos de preguntas, quizás ya le han dicho, pero es con simplemente partiendo del tipo de valvulopatía que le mencionan. Por ejemplo, acá dicen una insuficiencia mitral. Bueno, entonces yo lo que hago es dibujar a mi corazón nuevamente y trato de identificar en dónde está el problema. Me dice mitral, entonces yo digo, bueno, el problema vendría a estar en la válvula mitral. Listo, ya identifiqué. El problema está acá. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Me están hablando de una insuficiencia mitral. Entonces, una insuficiencia mitral, ¿qué quiere decir? Que las válvulas están o sea, permanecen más tiempo abiertas. El cerrado, el problema está en el cerrado, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿esto a quién afecta? ¿Afecta a la sístole o afecta a la diástole? Bueno, digo, a ver, si es que esto afectará a la sístole, recordemos que acá está la aurícula y el ventrículo. Bueno, si está más abierto, incluso le favorece más porque puede ingresar más cantidad de sangre. Pero al que le va a ser más afectado vendría a ser a la sístole como tal. Porque con la sístole, recordemos que el ventrículo necesita liberar la sangre a la aorta. Pero como esto está abierto, entonces una gran cantidad de sangre se va a regresar y por ende, problema afectado aquí vendría a ser la sístole. Entonces, yo digo, bueno, lo que va a afectarse es la sístole. Entonces, yo espero encontrar un soplo sistólico. Y por ende, por ejemplo, todos los que dicen diástole, ya, bueno, diástole no es. O sea, no sé qué características tendrá el soplo sistólico, porque sí sé que tenemos que tener un poco de memoria, recordar características específicas de cada tipo de valvulopatía, pero ya de por sí sé que no es diastólico. Entonces, todas las claves que dicen diastólico, pues ya ustedes la eliminan de esa manera. Y incluso a veces hay claves en las que solamente a veces hay solo sistólico y las demás son diastólicos. Bueno, se ganaron quizás una forma más rápida en poder hacerlo. Bien, entonces hay que sí recordar cómo es el soplo de la insuficiencia mitral. Bueno, entonces nosotros acá vamos a poder dibujar el S1 que vendría a ser el primer ruido cardíaco, el S2 el segundo ruido cardíaco y nuevamente el primer ruido cardíaco. Recuerdan acá que vendría a ser esto la sístole. Y este vendría a ser la diástole. Entonces, bueno, ya identifiqué, mi problema vendría a ser en la sístole. Entonces, aquí voy a encontrar mi soplo. Bueno, y ustedes recuerdan que el tipo de insuficiencia mitral de soplo es esto es memoria. Así es que, bueno, es un soplo holosistólico, ¿no? Es decir, va a estar durante todo, eh, es decir, va a estar durante todo el soplo, ¿no? Entonces, una característica es que vendría a ser holosistólico. Bien, y bueno, en la insuficiencia mitral es importante porque el soplo de esta se van a poder
irradiar a lo que vendría a ser a la parte axilar, ¿no? Entonces, podemos encontrar que ese tipo de soplos se van a poder irradiar a la axila izquierda, ¿no? Recordemos que la estenosis mitral no va a tener una irradiación hacia la axila izquierda, es algo que también lo debe recordar. Acá, esto es memoria, la insuficiencia mitral es la única que va a generar, ¿no? Y la que está más cerca, bueno, recuerdan dónde está el foco mitral, entonces la parte más cercana no vendría a ser la parte de las carótidas, ¿no? Sino esta parte de la axila, ¿no? Y bueno, acá se menciona también de que ustedes recordarán el tercer ruido cardíaco. ¿Cuál vendría a ser el tercer ruido cardíaco? Es el que se va a generar por un llenado rápido del ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí recuerdan quién es el que es más afectado de todas las cavidades, el más afectado es el ventrículo izquierdo, porque este constantemente va a estar sobrecargado, porque va a haber mayor cantidad de sangre que de la aurícula va a irse al ventrículo o que de la propia aorta se va a quedar en el ventrículo. Por ende, el tercer ruido cardíaco es algo característico y presente en este tipo de soplos. Entonces vamos con las claves, nos dicen el soplo sistólico de eyección. Bueno, sistólico como que le falta porque no es simplemente sistólico, es holosistólico. Estará durante toda la sístole. Así es que bueno, ¿no? Si irradia el cuello, pues no se irradia el cuello. El soplo holosistólico, estamos bien. El timbre soplante, o sea, sí está durante todo esto, durante toda la sístole. De alta frecuencia también. Es mejor audible en el ápex, sí, como tal, porque es una valvulopatía mitral. Las valvulopatías mitrales son mejor escuchadas en el ápex. Se irradia hacia la axila izquierda, como ya lo hemos dicho, sí, y es posible escuchar un tercer ruido cardíaco por las causas de que ya les expliqué. Entonces, bueno, esta vendría a ser nuestra clave, la clave C. Bien. Entonces vamos con la pregunta número 5. Igualita, acá nos dicen, ¿cuál vendría a ser las características auscultatorias de la estenosis mitral? Bueno, nuevamente lo que hacemos es dibujar nuestras cavidades de nuestro corazón. Tengo que identificar qué válvula está comprometida, es la mitral. Entonces digo, bueno, mi problema está acá. Ya lo identifiqué. Entonces, lo segundo es una estenosis. ¿Y una estenosis qué quiere decir? A diferencia de una insuficiencia, una estenosis es la válvula va a estar demasiado cerrada, demasiado cerrada. Entonces yo digo, a ver, ¿esto a quién afecta? ¿Afecta a la diástole o afecta a la sístole? Ustedes ya saben que esto afecta a la diástole. ¿Por qué afecta a la diástole? Porque obviamente de la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo la sangre va a querer pasar y eso es va a querer un llenado ventricular y eso es diástole, pero no va a poder porque hay una estenosis de la válvula. Entonces yo digo, bueno, no sé qué características tendrá, pero yo sé que es un soplo diastólico. Entonces todo lo que diga sistólico, pues chau, porque eso no es. Pero tenemos nuevamente que recurrir a nuestra memoria y saber cómo es el soplo de la estenosis mitral. Primero, nuevamente, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco y nuevamente primer ruido cardíaco. Ya saben, esto es la sístole y esto vendría a ser la diástole. Bien, entonces yo digo, bueno, mi soplo es diastólico, por ende vendría a estar acá. Recuerden que el soplo de la estenosis mitral es un soplo que tiene bastantes características y de por sí porque comienza ya con un chasquido. Sé que ya lo saben, con un chasquido. Y va a terminar, bueno, quizás un poquito más cerca, va a terminar en lo que vendría a ser un refuerzo, ¿no? Un refuerzo, acuérdense, está antes del S1, el S1 es la sístole. O sea, el S1 da al inicio de la sístole. Vendría a ser un refuerzo presistólico. Les digo esto porque a veces para confundirlos le dicen un refuerzo prediastólico. No, pues ya no. O sea, y eso ya eliminó o está todo mal, pues no. Tiene que ser un refuerzo presistólico para que no se olviden, porque a veces lo ponen así para que se confundan ustedes. Y el soplo de alguna otra manera va a ir, va a ir, va a ir, y es ahí en la parte última por ese refuerzo que va a tener un aumento mayor. Otra cosita que les quiero comentar. El año pasado nos preguntaron, por ejemplo, el chasquido se menciona por teoría de que el chasquido solamente se escucha en la diástole, mientras que los clics solo se escuchan en la sístole. Así es que, bueno, eso les puede también, sé que es datero, pero por ejemplo, eso no nos preguntaron, ¿no? Incluso hubo problemas porque el doctor puso una clave que no era la correcta, pero al final sí nos aceptó porque esto
está de alguna otra manera consensuado y es algo teórico, ¿no? El chasquido solo diastólico y el clic solo sistólico. Bien, entonces este vendría a ser el tipo de soplo que ustedes lo conocen como el famoso retumbo, ¿no? Tiene esta característica este soplo. Lo otro que tienen que saber es que acá van a ver de que, recuerden, quien está bastante cerrado vendría a ser la válvula mitral, ¿ok? Entonces vamos a ver de que el primer ruido cardíaco va a estar aumentado o se va a escuchar o van a tener una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas, tanto en este caso auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Y como la mitral está bien cerrada, entonces pues, cuando va a ser incluso más el proceso de cerrado como tal de la válvula va a ser mucho mayor, se va a escuchar más. Por ende, se menciona que el S1 vendría a tener una mayor intensidad. Bueno, como este también vendría a ser una valvulopatía mitral, entonces esta se va a escuchar mejor también en el ápex, se va a escuchar mejor en el ápex. Y a la misma vez también se menciona cuando el paciente va a estar en una posición como vendría a ser el decúbito lateral izquierdo. Porque en esta posición es donde podemos escuchar más las cavidades izquierdas. Bien, entonces vamos. ¿Es un soplo diastólico decreciente? No. En foco aórtico, no. O sea, ya por ahí ya pues se fue porque está en foco mitral. ¿No? Es un soplo diastólico, sí, en retumbo, en chasquido, con chasquido de apertura, sí. Después del segundo ruido, ¿sí? Para que no se confundan esto, yo les recomiendo que hagan quizás este grafiquito como que para que ya lo tengan, ¿no? Primer ruido, segundo ruido, o antes del primer ruido, etcétera, ¿no? Mejor audir en el ápex con el paciente de cúbito izquierdo, sí, y puede acompañarse de ritmo de Durosiev. ¿Qué es el ritmo de Durosiev? Bueno, el ritmo de Durosiev vendría a ser cuando se va a presentar tanto el tercer ruido como el cuarto ruido, ¿no? Y esto se puede presentar principalmente por lo que vendría a ser esta congestión vascular, en este caso que va a haber tanto en la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, ¿no? Básicamente representa eso, ¿no? Bien, entonces nuestra clave vendría a ser la D. Vamos con la pregunta número 6. Nos menciona, paciente mujer de 38 años acude por disnea progresiva, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Bueno, yo digo, esto es como que un problema más de cavidades izquierdas, ¿no? Sí, por ahí me hace pensar. Dice, hemoptisis ocasional. Ok, palpitaciones irregulares. El examen físico presenta latido de punta normal, chasquido de apertura, seguido de un soplo diastólico de tono bajo en el ápex que se acentúa tras el ejercicio. Se palpa un impulso paraesternal derecho y hay signo de congestión pulmonar. O sea, básicamente digo, bueno, esto es más de cavidades izquierdas, ¿no? Por el problema básicamente pulmonar a la cual va a estar afectado. Y algo importante que nos dice, por ejemplo, hemoptisis ocasional. Ustedes recordarán bastante de que cuando hay un aumento de presión en la aurícula izquierda, los que principalmente van a ser afectados vendrían a ser las venas pulmonares, en las cuales también en las venas pulmonares va a aumentar la presión. Y esto, por ejemplo, puede generar cierto sangrado que se va a expresar con hemoptisis ocasionales. Entonces, estamos ante una estenosis mitral. Bien, una estenosis mitral. Y además por el tipo de, en este caso, soplo que intentan describir con un chasquido de apertura, un soplo diastólico, sí, evidentemente, no nos dicen quizás las características, pero ya nos están diciendo que es diastólico. Bien, entonces, acá vamos a recordar, la pregunta lo traje un poco para recordar las causas de la estenosis mitral. Y ustedes deben recordar dos, o sea, siempre. Primero, en un adulto joven, y lo segundo vendría a ser en un adulto mayor. En un adulto joven, lo que principalmente ustedes tienen que empezar, bueno, esto es por la fiebre reumática. La fiebre reumática afecta principalmente o tiene una predilección por afectar a la mitral. Entonces, digo, bueno, paciente es joven y está afectado por fiebre reumática. En cambio, si es un adulto mayor, yo digo, bueno, fiebre reumática creo que ya, o sea, un poco probable, ¿no? Pensaría más en un proceso de degenerativo, ¿no? Sí, calcificación. Entonces, eso es lo que debo de pensar. Bien,
Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Endocarditis infecciosa, bueno, no hay signos realmente de endocarditis, quizás émbolos que yo esperaría encontrar, ¿no? O otros signos de hemorragias, ¿no? Que pensaría encontrar. No, realmente no. Una enfermedad valvular reumática postestreptocócica, bueno, estamos hablando que estamos entre una estenosis mitral, la paciente es joven, tiene 38 años, y probablemente sí, el origen sea por una fiebre reumática, y recordemos que uno de los principales agentes de la fiebre, de como tal de la fiebre reumática, es el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Entonces, sí, por ende, la postestreptocócica estaría bien. Degeneración mixomatosa, bueno, no tiene que ver. Y la calcificación idiopática, esto es más de un adulto mayor que como tal el paciente no lo es. Entonces, por eso nuestra clave sería la clave B. El número 7. ¿Cuál de las siguientes características auscultatorias corresponde a la estenosis aórtica? Nuevamente, yo digo, bueno, en algo me va a tener que ayudar. Entonces, identifico dónde está el problema, está en la aorta, la estenosis aórtica. Bien, entonces, bueno, sería más o menos así el problema. Entonces, acá digo, bueno, mi problema está acá, en la aorta. Y hay una estenosis, eso quiere decir de que está bastante cerrado, bastante cerrado. Bien, entonces digo, ¿esto a quién va a afectar? ¿Afectará a la sístole o afectará a la diástole? Bueno, evidentemente esto va a afectar a la sístole, ¿no? Porque en la sístole la sangre sale del ventrículo hacia la aorta, pero como esto está demasiado cerrado, no va a poder salir. Entonces yo digo, bueno, no sé qué tipo de soplo, qué características tiene el soplo, pero sé que es un soplo sistólico. Por ende, todo que diga diastólico, chau, no es. Bueno, lamentablemente solo hay uno en la que menciona que es diastólico. Bien, entonces sí tenemos que recordar qué características tiene nuestro soplo por estenosis aórtica. Bueno, entonces nuevamente dibujamos nuestro primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco y nuevamente nuestro primer ruido cardíaco. Sabemos que esto es la sístole, o en este tiempo se da la sístole y acá se da la diástole. Bueno, entonces recordamos nosotros que el tipo de característica de este soplo es un soplo que principalmente se va a dar en el inicio de en el medio de la sístole, por ende se conoce como un soplo mesosistólico, ¿no? Mesosistólico. Que obviamente el foco en la que le vamos a escuchar mejor vendría a ser un foco aórtico y que por ende acordemos qué estructura está más cercana vendrían a ser las carótidas y por ende esta se va a irradiar a las carótidas. Y en este caso se menciona de que el compromiso en el caso de la válvula aórtica va a ser mayor que, por ejemplo, a comparación de una válvula, la mitral, recordemos que tenía una estenosis, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una estenosis aórtica, el problema, por ejemplo, del segundo ruido cardíaco, que es en la cual se van a cerrar tanto la válvula pulmonar como la válvula aórtica, en este caso, la estenosis lo que va a ocasionar es una disminución del segundo ruido cardíaco porque como tal no se va a dar ese proceso de cerrado. O sea, la válvula va a estar fija de esa manera que no va a poder ni siquiera cerrarlo y por ende escucharlo va a ser menor. Bien, entonces, bueno, estas vendrían a ser las características más generales que pueden recordar sobre este tipo de soplo. Entonces, ¿no es un soplo sistólico? No, no es un soplo sistólico, es mesosistólico. Soplo sistólico, bueno, ya, quizás le faltaría precisar mesosistólico. Nos dice de eyección, sí, porque recordemos que en este proceso se da la eyección de la sangre del ventrículo hacia la aorta. Rudo, áspero, eso es una característica que recordarán que también presenta este tipo de soplo. Audible en el foco aórtico, claro, que se irradia hacia las carótidas con frémito palpable también y en disminución del segundo ruido cardíaco. Soplo sistólico en borde external izquierdo inferior. Ok, mira, borde external izquierdo inferior, ¿a qué tipo de foco sería? O sea, sería un foco tricuspidio, pues, ¿no? Así es que, por ejemplo, por ahí ya como que la clave, pues, no va a ser, ¿no? Se malió la clave. Entonces, aquí sería la D. Bien. En la pregunta número 8, nos dice, durante el examen físico de un paciente con insuficiencia aórtica crónica, se detecta un pulso colapsante y de gran amplitud.
acompañado de varios signos periféricos característicos. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos relacionados con el pulso corresponden a la valvulopatía? Bien, ustedes recordarán que en una insuficiencia aórtica, el famoso pulso de Corrigans, ¿no? O el pulso de martillo de agua, ¿no? Que se caracteriza porque, bueno, tiene una elevación rápida como tal del pulso y después un descenso también brusco, ¿no? Y esto se da principalmente porque recordarán que en una insuficiencia aórtica el problema vendría a estar en la aorta que no se va a cerrar de una manera adecuada. Entonces la sangre que debería salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta no va a salir con una fuerza o una cantidad como debería ser de manera normal. Entonces esto va a generar de que se acumule la sangre en el ventrículo izquierdo y más aún, aparte, la aurícula izquierda también en el proceso de la diástole libera sangre hacia el ventrículo. Entonces va a haber una mayor sobrecarga en el ventrículo izquierdo y esto genera porque luego cuando la sangre se va a acumular, nuevamente cuando se va a dar la sístole, entonces el volumen va a ser mucho más mayor, pero aún así obviamente va a descender rápido porque recordemos la insuficiencia va a hacer de que la sangre nuevamente regrese, ¿no? Entonces esa es la característica, un pulso corrija, pero ustedes recordarán de que hay diferentes tipos de pulsos, ¿no? Que recuerdan. Por ejemplo, tenemos el pulso o el signo, que vendría a ser, por ejemplo, de Muset, que principalmente es el pulso, movimientos de la cabeza, ¿no? Movimientos de la cabeza que van a estar relacionados con el pulso, ¿no? Tienen el signo de Quincke, que vendría a ser sobre todo pulsos a nivel de lo que vendría a ser el hecho unguial. Tenemos el otro que vendría a ser el signo de Müller, que vendría a ser, por ejemplo, el signo que van a encontrar principalmente pulsos de la úvula. Entre otros tipos de pulsos que también pueden encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clave lo que nos mencionan ¿cuál es el signo? Pulso parvus tardus no, porque bueno, esto principalmente, por ejemplo, es de una estenosis aórtica. Ahí sí esperamos que el pulso sea de esta manera. Así es que esto no tiene que ver con nuestra clave. El signo de Muset sí se presenta, pero dice pulsación de las arterias retinianas, no. No tiene que ver. El signo de Muset es el movimiento de la cabeza relacionado con el pulso. El signo de Quincke, soplo sistólico al comprimir la arteria femoral, no. Eso tampoco vendría a ser. El signo de Müller, pulsación de la úvula, sí, ese sí vendría a ser, ¿no? El signo, ¿no? Y el pulso dicrótomo, dos ondas de la diástole, esto tampoco está. Entonces, nuestra clave aquí vendría a ser el signo de Müller. Bueno, les recomiendo que puedan recordar, son como, creo que faltan unos 2 o unas 3 más de signos que se presentan por insuficiencia aórtica, que lo podrían repasar, ¿no? Podrían de alguna otra manera quizás venirles como una pregunta directa, ¿no? Bien, la pregunta número 9 nos dicen, un varón de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial no controlada y cardiopatía isquémica. Importantes antecedentes. Consulta por disnea progresiva, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Esto principalmente, bueno, es patología o compromiso de cavidades izquierdas, ¿no? Y acá nos dice, pero edema en miembros inferiores. Bueno, acá dice, no, esto es más de cavidades derechas. Bien, continuamos. El examen físico presenta ingurgitación yugular, hepatomegalia dolorosa, edema con fobia y crepitantes bibaciales. Nuevamente digo, bueno, está afectado tanto la cavidad izquierda como también la cavidad derecha. La cavidad izquierda por los crepitantes bibasales y la cavidad derecha por lo que ustedes ya conocen, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia dolorosa y los edemas. Entonces nos dice, a la auscultación se detecta un galope en S3, ¿ok? De ese ruido, un soplo holosistólico en apes que se irradia hacia la axila. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de valvulopatía estamos hablando? Sí, sé que ya
lo saben, es de una insuficiencia mitral. Bien, entonces nos dice, ¿cuál vendría a ser la posible causa que estaría explicando esto? Bueno, a ver, las claves nos dice una insuficiencia cardíaca derecha, secundaria, un EPOC. Bueno, en ningún momento nos hablan quizás del antecedente del EPOC y como tal derecha no es también izquierda. Insuficiencia cardíaca izquierda por miocardiopatía ya dilatada. Bueno, izquierda como tal no solo es izquierda, también es derecha. Insuficiencia cardíaca congestiva, pues así me convence más. Secundaria, una cardiopatía isquémica crónica y también a una hipertensión arterial. Sí, esta es la que vendría a ser, ¿no? Y nos dice una insuficiencia cardíaca aguda. No, pues aguda como tal, no. Esto ya vendría a ser un proceso más crónico, ¿no? Recuerden, primero comienza una cavidad en la cavidad izquierda y luego la insuficiencia por cavidades derechas principalmente es consecuencia del progreso y del tiempo de compromiso en la cavidad izquierda. Así es que esto no es un problema que se va a presentar de forma aguda, ¿no? Sino más de una manera más crónica. Bien, vamos con la pregunta número 10. Varón de 40 años refiere dolor urente retroesternal que aparece luego de las comidas copiosas. Al acostarse, aunque el dolor mejora con el reposo o la nitroglicerina, el dolor no se irradia a otras partes del cuerpo. Bien, esta preguntita lo hice porque el doctor, bueno, y incluso en los casos, suele siempre mencionar las características de un dolor anginoso, ¿no? Y él menciona de que los criterios que él toma en cuenta son 3. Criterio que vendría a ser, por ejemplo, el tipo de dolor. Es decir, un tipo de dolor opresivo y que usualmente tiene irradiación. Que ya saben ustedes, pueden ser a la mandíbula, puede ser al brazo, al cuello, etc. El otro criterio vendría a ser que es desencadenado por un esfuerzo, ¿no? Y la tercera vendría a ser que se puede aliviar al reposo o al uso de nitroglicerina. Entonces, ¿qué nos dice? Esto nos va a ayudar para poder definir lo que vendría a ser un dolor de una angina típica, una angina atípica o simplemente un dolor torácico no anginoso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener tres de los 3 criterios para decir, bueno, esto es una angina típica. Si yo tengo 2 de estas características, digo, bueno, esto es una angina atípica. Pero si solo yo tengo una característica, digo, este es un dolor no anginoso. No sé qué tipo de dolor será, pero sé que anginoso no es. Así es un dolor no anginoso. Recordemos, nuestro paciente tiene un dolor urente retroesternal, no cumple con el primer criterio. El segundo, al acostarse, aunque el dolor mejora con el reposo, la uso de la triglicerina. Esto vendría a ser, esto sí cumple. Y bueno, en el caso no es desencadenado por un esfuerzo, ¿no? Sino principalmente que aparece, por ejemplo, luego de las comidas copiosas, ¿no? Que por ejemplo, nos hace más pensar en problemas como una enfermedad, por un reflujo gastroesofágico, ¿no? Que quizás por un problema como tal cardíaco. Entonces, bueno, vemos de que no es este tipo de dolor tampoco opresivo y radiado, así que solo cumple una característica. Por lo cual, al cumplir solo una de las 3 características, yo diría, bueno, este es un dolor no anginoso. Entonces, por ende, la clave vendría a ser dolor torácico no anginoso. Bien. Vamos a la pregunta número 11. Nos dice, un varón de 62 años con antecedente de hipertensión arterial acude por dolor torácico opresivo, 40 minutos de duración, irradiados a brazo izquierdo. Ok, esto digo, bueno, un dolor torácico que está durando más de 10 minutos, es tipo opresivo, se irradia. Entonces yo pienso, bueno, esto puede ser un dolor anginoso y por las características probablemente un síndrome coronario agudo, ¿no? Y nos mencionan que hay crepitantes bivasales, hay ingurgitación yugular leve,
un estrés audible y una presión arterial de 100/60. Y nos menciona que según la clasificación de Killing-Kimball, ¿a qué clase corresponde en este paciente? Recordemos que la clasificación de Killing-Kimball principalmente nos hablan de tipo de insuficiencia cardíaca a consecuencia de un infarto agudo de miocardio, y que en el paciente podemos sospechar de que lo que ha tenido es un infarto agudo de miocardio. Entonces, esta clasificación de Killing-Kimball nos habla de clasificación clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, en la clase 1 es aquel que no tiene clínica de una insuficiencia cardíaca. La 2 vendría a ser, bueno, sí tiene insuficiencia cardíaca, pero esta principalmente se vendría a presentar como ingurgitación yugular, como crepitantes vivasales, y como por ejemplo lo que vendría a ser el tercer ruido cardíaco. Ahora, la clasificación número 3 nos dice, bueno, yo tengo insuficiencia cardíaca, sí, pero también en la radiografía se ha puesto o se ha evidenciado un edema, ¿no? O una congestión pulmonar. Es lo que se ha evidenciado. Y en el 4 ya hablamos cuando estamos en un tema de shock cardiogénico. Y que, por ejemplo, la forma en cómo nos vamos a dar cuenta vendría a ser en la presión, que en este caso en nuestro paciente, esta no vendría a estar disminuida, ¿no? O sea, está en una presión normal, no está hipotenso. Ajá. Entonces, ¿qué clase sería básicamente nuestro paciente? Sería una clase 2. ¿Por qué? Porque a nivel de, no nos hablan de que en radiografías o si es que se le ha hecho, se encuentra la presencia de una congestión pulmonar, un edema pulmonar. Bien, entonces nuestra clave sería la 2 porque sí tiene clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? La pregunta número 12 nos dice, ya chicos, falta solamente la 13 y ya pues estamos acabando. La pregunta número 12, recién nacido de 2 días presenta cianosis generalizada que no mejora con la administración de oxígeno al 100%. Entonces acá el dato importante es la cianosis. En la auscultación cardíaca se escucha un soplo sistólico eyectivo en el borde externar superior izquierdo. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué nos quiere decir? Soplo sistólico eyectivo en borde externar superior izquierdo. Ya, es un soplo sistólico. Pero quiero saber en qué foco. Nos dice borde externar superior izquierdo. Este es el foco pulmonar. Entonces, ¿qué patología o qué tipo de valvulopatía genera soplo sistólico en el foco pulmonar? ¿Cuál vendría a ser? Una estenosis, una estenosis pulmonar. ¿Correcto? Bien, porque acuérdate, recordemos que en la arteria pulmonar es donde, en la casa de la sístole, pues es por ahí donde del ventrículo derecho hacia la estenosis, hacia la arteria pulmonar donde va a salir la sangre. Pero si es que hay un problema en la sístole es porque las válvulas van a estar muy cerradas y es por eso que no van a permitir la eyección de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y nos hablan también de que en la radiografía de tórax se observó una silueta cardíaca en forma de bota. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente lo analizamos por acá. Esto quiere decir principalmente una elevación de lo que vendría a ser el ápex. Una elevación del ápex. Y esta elevación del ápex va a dar, o se va a dar, o se va a evidenciar mejor cuando hay una hipertrofia o un crecimiento de lo que vendría a ser las cavidades o en este caso el ventrículo derecho. No sé si ya en DPI ya han hecho, por ejemplo, ¿no? Características de crecimiento por ventrículo izquierdo, por ventrículo derecho. Entonces, cuando el ápex va a estar elevado, esto es más sugerente de una hipertrofia por un ventrículo derecho que a un ventrículo izquierdo, en la cual el ápex, al contrario, va a estar caído y no va a estar elevado. Entonces, ya tenemos un paciente con cianosis, un paciente con estenosis pulmonar, un paciente con hipertrofia del ventrículo derecho, nos hace pensar de la famosa tetralogía de Fallot. Recordemos que en la tetralogía de Fallot vas a tener
características importantes, pero yo lo que quiero que recuerden es las famosas 4 Cs de la tetralogía de Fallot. La primera C vendría a ser la de comunicación, porque es lo que existe, interventricular. Lo otro vendría a ser la constricción en el sentido por la estenosis pulmonar. Sé que el término constricción no es lo correcto, pero es algo que nos hace pensar en la estenosis pulmonar. Lo otro vendría a ser el crecimiento del ventrículo derecho, que hace referencia a este proceso de hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último vendría a ser la C de cabalgamiento de la aorta. Eso quiere decir de que la aorta va a estar justo en la parte de la comunicación interventricular, por la cual la aorta va a recibir tanto sangre del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es importante. Ahora, el paciente acá lo que va a presentar es la famosa cianosis, una cianosis desde niñez, ¿correcto? Y en este caso, esta cianosis, por ejemplo, en el caso de los niños que tengan tetralogía de Fallot, disminuye al ponerse de cuclillas. Y algo que también deben tener característico es que tienen también los dedos en palillos de tambor. Bien, entonces, ¿cuál vendría a ser la clave? Por todo lo que ya hemos mencionado, vendría a ser la tetralogía de Fallot. Si bien, chicos, vamos con la última preguntita. Nos dice, ¿cuál de las siguientes cardiopatías congénitas puede evolucionar hacia un síndrome de Eisenmenger si no son corregidas oportunamente? Bueno, entonces acá nos tenemos que preguntar, ¿qué es un síndrome de Eisenmenger? Bien, esta vendría a ser una complicación crónica. Esta vendría a ser una complicación crónica de los cortocircuitos cortocircuito izquierdo derecho. Para explicarlo de una mejor manera, imaginen, nuevamente tenemos acá lo que vendría a ser nuestro corazoncito, y acá vendría a estar la comunicación, por ejemplo, en este caso, interventricular. Recordemos, ¿cuál de las cavidades serán las que tienen mayor presión? Sí, son las de acá. Las de acá son las que tienen mayor presión. Entonces, la sangre va a circular del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Y esto es en un primer momento. Pero luego lo que va a pasar es que el aumento cada vez más en el ventrículo derecho va a generar una hipertensión pulmonar. Entonces, esta hipertensión pulmonar va a generar un aumento en la presión del ventrículo derecho. Por lo tanto, nuestro corazoncito la sangre va a circular diferente. Y por tanto, en esta comunicación, ahora la sangre va a ir ¿de dónde? Del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces es por ende que la sangre se va a combinar. La sangre del ventrículo derecho, que principalmente es una sangre no oxigenada, se va a unir o mezclar con la sangre que sí está rica en oxígeno. Entonces, esto es lo que da resultado la cianosis. Bien, esto básicamente vendría a ser el proceso de a qué denominamos un síndrome de Eisenmenger. Entonces, ¿qué patologías nos pueden causar? Principalmente las que mantienen esta comunicación o estos cortocircuitos izquierdo-derecho al inicio. Por ejemplo, nos dicen comunicación interauricular. Está bien, lo entiendo, porque si hay comunicación de las aurículas, nuevamente, la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha. Entonces, la sangre va a ir de la izquierda a la derecha. Estaría bien. Comunicación interventricular también estaría bien. Ductus arterioso persistente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la comunicación que va a existir tanto entre la arteria de la aorta como la arteria pulmonar. Entonces, cuando hay esta comunicación, nuevamente la sangre va a ir de la aorta a la arteria pulmonar, pero que posteriormente, ya hemos dicho, se va a dar la vuelta y va a ser, sobre todo por la hipertensión pulmonar secundaria, se va a generar un cambio en la dirección de la sangre de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta y es lo que genera la cianosis. Entonces, bueno, esta nos vendría a ser
nuestra clave. Las otras, como la estenosis aórtica, esta no genera realmente ningún tipo de este problema. Coartación de la aorta tampoco, y una estenosis pulmonar menos, ¿no? Bueno, la estenosis pulmonar sí, en cierta parte sí podría generar, ¿no? Porque recordemos que si es que la estenosis pulmonar va a generar de que hay un aumento de presión en las cavidades derechas, pero si es que no hay comunicación, entonces obviamente la sangre no es que se va a juntar de una cavidad hacia la otra, ¿no? Tiene que realmente que haber una unión o una comunicación entre ambos. Así es que por esa parte, solamente una estenosis pulmonar, no. Tetralogía de Fallot, importante con la tetralogía de Fallot que no lo he comentado acá. Esta comunicación interventricular que nosotros decimos, bueno, va a tener que ser izquierda a derecha, porque eso es lo que me han dicho, que la cavidad izquierda tiene una mayor presión y por ende va a tener que ir a la derecha. Pero algo que cuentan, y es importante, es que estos tipos de pacientes ya tienen estenosis pulmonar. Entonces, si ya tienen estenosis pulmonar, una valvulopatía, entonces, lo que se va a generar es que la comunicación interventricular sea de derecha hacia la izquierda. Y eso explicar las cianosis presentes desde el inicio de la enfermedad. Entonces, como tal, vemos de que la tetralogía de Fallot sí podría generar, pero no es como un proceso a tiempo, sino ya debuta como tal con este problema, ¿no? Así es que esto no tanto. Atresia tricuspidia no, porque esto no va a generar comunicación entre la aurícula y el ventrículo, pero no genera este tipo de síndrome de Eisenmenger. Transposición de grandes vasos es por el contrario, no va a haber comunicación entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Comunicación intraauricular tipo ostium secundum aislada, se menciona de que por este tipo no se va a generar tanto paso de sangre, ¿no? Como en los otros tipos de comunicación. Bueno, chicos, esto vendría a ser todo. Sé que deben estar ocupados porque ya han dado su examen de neumo, creo. Entonces, bueno, solo practiquen. El doctor, ay, el doctor realmente fueron 40 preguntas las que nos dieron y casi sí pregunta todo, o sea, sí llega a abarcar todas las teorías. Por ejemplo, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, que recuerden no incidió tanto, pero lo que sí incide es en valvulopatías, repasen bien valvulopatías, insuficiencia cardíaca también y problemas sobre todo o datos de auscultación que él lo pregunta más, pero o sea, un poco más datero, sí lo pregunta, ¿no? Entonces, por ahí les recomendaría que ustedes lo repasen. Y bueno, chicos, les deseo los mejores de los éxitos. Ahorita guardo lo que he escrito y se los paso para que ustedes lo puedan practicar. Si tienen dudas o algunas correcciones, normal, me las hacen, no hay problema. Y mucha suerte, chicos, entonces. Bueno, eso sería todo. Gracias.